Pues gracias a Dios por este tiempo especial en el cual pues nosotros podemos conectar con el Señor, podemos apartar nuestra mente y corazón hacia Dios para formar entre todos un culto y para una vez más abrir nuestro corazón a que Él pueda hacer su obra completa en nosotros. Dios siempre quiere hacerlo, nosotros somos los que ponemos obstáculos en ese proceso. Gracias por las participaciones, gracias por todo lo que se ha dicho ya aquí acerca de la bendición, que Dios somos bendecidos por Dios, pues para que otros conozcan acerca de Él. Y también los testimonios han ido en esa dirección de saber valorar lo que no valoramos muchas veces, esperar en Dios sus respuestas milagrosas, y que Dios siempre tiene una palabra para el necesitado, como nos estaba hablando Aurel, que es cierto, siempre lo estamos viendo. Y nosotros tenemos que ser receptivos a la voz del Señor, siempre pensando que somos instrumentos de Dios para bendecir. Así que en conclusión, somos bendecidos para bendecir. Muy bien. Pues en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la alimentación espiritual. Vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 3. Vamos a leer los 4 primeros versos, pero el capítulo 3 es continuación del capítulo 2, donde está el llamamiento de este profeta, que también fue llamado por el Señor, pues para expandir el conocimiento de Él, para ser Él el que portara la voz de Dios. El mensaje que Dios tenía para el pueblo lo iba a hacer a través de este profeta de Ezequiel. Entonces en el capítulo 2 vemos el llamamiento. Dios le dice: tú vas a hablar mis palabras y vas a comer lo que yo pongo delante de ti. Y ahí vemos en el capítulo 2 que Ezequiel ve una mano extendida, que había un rollo allí escrito por ambos lados, todo escrito, ¿no? La palabra de Dios. Y Dios se lo ofrece y le dice: tú vas a comer esto. Y aquí lo vemos en estos versos. Dice: me dijo, Dios le está diciendo a Ezequiel, me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí la boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Bueno, aquí Dios le hace experimentar a este profeta algo que es muy importante. Él tenía primero que comerse las palabras de Dios. De una forma figurada, a través de ese rollo, Dios le hizo entender que él tiene que ser receptivo a todo el mensaje de Dios para que después él lo pueda decir. Lo que él iba a hablar no eran sus palabras, sus opiniones, sus pensamientos, sus pareceres. Lo que él tenía que hablar era la palabra de Dios. Tú hablarás con mi palabra, le dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser instrumentos de Dios, hablando a otros la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Lo queremos? Entonces, en primer lugar, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, del mensaje de Él, del conocimiento de Él, para poder hablar esto a otros. Estamos siguiendo el tema de respirar a Jesús. Respirar, o sea, obtener lo que Él también obtenía. Respirar a Jesús, imitar lo que Él hacía. Y Jesús se alimentaba de la palabra de Dios. Su hambre espiritual, que era mucha, lo saciaba con la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos en esta mañana: respirar ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa misma necesidad de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, de alimentarnos de las palabras de Dios. La alimentación esta mañana va en el sentido espiritual. Así que si estás pensando en tu vistecito, hay que aparcar.
¿vale? Pero también lo usaré como un ejemplo. Así que voy a mencionar algunos puntos. Aquí el primero, para que se vaya quedando en nuestra mente, una alimentación balanceada. Pues para una buena alimentación, una alimentación de calidad, siempre será recomendable una alimentación balanceada, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Pues darle a nuestro organismo todos aquellos elementos, sustancias que necesita para que funcione bien. Todo, ¿no? No solamente en esos grupos de carbohidratos, de proteínas, minerales, lo que necesita el cuerpo, sino todos los elementos, ¿no? Necesitamos calcio, necesitamos zinc, necesitamos potasio, necesitamos vitaminas, todo ese abecedario que hay de cosas, ¿no? Lo necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien. Lo contrario, el no proveer a nuestro cuerpo con todo lo que necesita, va a crear en nuestro cuerpo una deficiencia y hasta una enfermedad. A mí me gusta ver esos programas de descubrimientos, cuando están descubriendo objetos y los analizan y ahí también sacan cadáveres, bueno, ahí están los esqueletos. Es interesante cómo empiezan a analizarlos, por ejemplo un cráneo, y dicen, vamos a ver de qué se alimentaba este ser, este hombre. Y van a sus dientes y ven el desgaste, y dicen, de acuerdo al desgaste, comía tal cosa. Pero van a los dientes y de ahí sacan todo lo que está adherido a los dientes. Nosotros no tenemos mucho esa adherencia porque nos han enseñado a cepillarnos los dientes y los mantenemos pues brillantes, ¿no? Ahí. Y a pesar de eso, todavía hay que ir al dentista para quitar un poco el sarro. Imagínense ellos que no se lavaban los dientes, el sarrazo que tenían. Porque era normal, se acumulaba, no tenían la forma de sacarlo. Y gracias a esa acumulación de ese sarro alrededor de los dientes y de las muelas, es que se puede determinar qué comían. Sacan ese sarro y lo estudian y dicen, mira, comía tal cosa, aquí están todos los pequeños residuos acumulados ahí y determinan, pues, ¿no?, cómo era su dieta. Y muchos de ellos comían muchas harinas, cantidad de harina, sobre todo el maíz. Hierbas también, todo quedaba registrado ahí. Y lógicamente pueden determinar incluso de qué había muerto esa persona. Entonces, muchas deficiencias encontradas en el cuerpo determinan que ellos no conocían, de hecho que no conocían, no sabían lo que nosotros conocemos ahora acerca de la alimentación balanceada. Ahora nos cuidamos, ¿no? Y hasta los productos que compramos tienen sus extras, sus añadidos de vitaminas, de refuerzos por aquí, por allá, cuidando pues que tengamos una alimentación balanceada. Lo mismo que ocurre con nuestro cuerpo físico, ocurre con nuestra vida espiritual. También tiene que alimentarse de una forma balanceada. Esto significa comer de todo un poco, conocer todas las verdades bíblicas, conocer un poquito de la historia, un poquito de profecía, un poquito de la convivencia entre las personas, qué es lo que dice Dios de tal tema, de todo. Poquito, todos los días, alimentándonos, comiendo, indagando, alimentándonos nuestro espíritu de todas las verdades de Dios, es la forma balanceada de comer. Así que esto pues es necesario, esto es básico, esto es esencial para nuestro buen funcionamiento espiritual. Muy bien, segundo punto, alimentarnos para poder trabajar. Y ojo a este punto que lo voy a ir desarrollando.
alimentarnos primero para poder trabajar después. Noten que en los evangelios donde se narra la vida de Jesús, no encontramos narraciones que Jesús se apartaba para meditar en la palabra, para estudiar, para indagar acerca de las Escrituras, o que Jesús se reunía con sus apóstoles y decía, muy bien, abría el rollo y empezaba a leer para tener sus estudios escriturales con ellos. Básicamente, en los evangelios lo encontramos a Jesús actuando, trabajando y haciendo el trabajo de campo. No lo vemos estudiando, lo vemos a Él actuando. Para poder entender un poquito esto, voy a hacer un ejemplo de un cirujano. Imaginémonos a un cirujano que está operando a una persona. Entonces, abre ya el pecho, vamos a hacer una operación de corazón abierto. Ya cortó y después se agarra sus libros y me dice, muy bien, ¿qué más hago? El corte tiene que tener unos 12 centímetros. Sí, ya. Ahora pon las pinzas y empieza a apretar hasta extender. El médico, el cirujano no está estudiando para operar. Él ya ha pasado esa etapa universitaria, ha pasado la etapa de estudiante donde ha tenido que memorizar todo, aprendérselo todo, comerse toda esa teoría y hacer unas prácticas para que en el momento de la operación él no tenga que estar consultando nada, ni libros. Tenga directamente que trabajar, que operar. Así era Jesús. Él ya no estaba en la etapa de estudiante. Él estaba en la etapa de actuar. Pero lógicamente primero ha tenido que estudiar. Esa etapa no se ve. A Jesús se le describe una oportunidad, los 12 años, que ya él discutía con los doctores de la ley. Él ya se conocía muchas verdades. Y él ha seguido estudiando para que a su edad de unos 30 años, cuando empieza su ministerio público, él ya no está estudiando, él ya lo tenía todo. Ya se había alimentado, ahora era el momento de trabajar. Por eso es que lo encontramos a Jesús actuando. Entonces, sabemos que Jesús sí había estudiado, sí había profundizado, sí había indagado y sí se había nutrido balanceadamente de todo por las cosas que vemos en las Escrituras que él hacía. Por ejemplo, él citaba las porciones escriturales para rebatir al tentador, al diablo. Sabía y lo aplicaba bien. Cuando el diablo lo quería tentar, tomaba de todo su conocimiento. Escrito está. Y le daba pues justamente en el clavo, sabiamente aplicaba la palabra de Dios. Lo mismo hacía Jesús. Citaba las escrituras para corregir los errores y las malas enseñanzas de los religiosos de su tiempo. Y eso lo encontramos ahí. Entonces significa que Jesús se conocía la palabra de Dios. También en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Marcos es un evangelio que presenta a un Jesús como siervo, a un Jesús como trabajador. Todo el tiempo está haciendo cosas. Y Marcos registra 7 veces que Jesús enseñaba. Cuando entraba a la sinagoga, enseñaba. Cuando había una multitud, enseñaba. Cuando se subía a la barca, enseñaba. 7 veces, lo cual indica un número ya de perfección. Como parte de su ministerio, Jesús enseñaba. Y enseñaba diversos temas. Eso nos dice que Jesús primero ha tenido que comerse el rollo, alimentarse, estudiar, profundizar en todos los temas, y ahora estaba dispuesto a explicar, a enseñar o a rebatir a cualquiera. Entonces Jesús dominaba muchos o todos los temas bíblicos los sabía. Sacando de Mateo 7, 29, de
Mateo 13:54, de Marcos 1:22 he construido esta frase que dice: Jesús discutía y enseñaba con autoridad y sabiduría las verdades bíblicas, y los que le escuchaban se admiraban de su doctrina. Jesús tenía esa capacidad de discutir y de enseñar con autoridad, porque era conocedor de las verdades. Esto es cierto, por lo tanto, él sin duda la lanzaba, la enseñaba. Con autoridad y con sabiduría enseñaba las verdades bíblicas, y los que le escuchaban quedaban sorprendidos, se admiraban de su doctrina. Ahora, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es toda la enseñanza que tú puedes tener de un tema. Por ejemplo, el tema de los ángeles. De toda la Biblia vas sacando todos los versos que van hablando de los ángeles. Tú estás leyendo y haces una colección aquí de todos los versos que hablan de los ángeles. Y después lo estudias y armas como un rompecabezas y dices: la Biblia nos enseña que los ángeles son así, asá, pues fueron creados de esta forma, algunos tienen estas funciones, hay categorías, esto hace, en fin. Uno ya se da cuenta de una verdad por todos los datos que ha sacado de la palabra de Dios. Esa verdad, ese perfil de esa verdad se le llama doctrina. Entonces, Jesús pues era conocedor de muchas doctrinas y la gente se admiraba de la doctrina, de las verdades que él enfocaba con autoridad. ¿Qué doctrinas enseñaba Jesús, por ejemplo? Y no las enseñaba, no están registradas a profundidad. Simplemente se menciona que él sabía, y lo que sabía era correcto. Él hablaba acerca de Dios, hablaba de algunos atributos de Dios, habló también de la creación, tocó acerca de los ángeles, tocó acerca de Satanás, habló acerca del infierno. ¿Tú te conoces esas cosas? Tú puedes profundizar y decir: bueno, yo sé desde Satanás quién fue antes, en qué momento se convirtió en Satanás, qué hizo Dios, dónde está ahora, qué está haciendo, qué le espera a él. Todas esas cosas son parte de la doctrina de Satanás. ¿La conoces? Habló acerca del pecado, sobre la expiación del pecado, sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre la salvación, sobre la justificación. Todo esto son temas. Por ejemplo, la justificación es un tema profundo. ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es el proceso por el cual Dios te declara justo? Porque eso es justificar, te declara justo. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Y qué elementos operan allí? Todo eso tú tienes que conocerlo como buen hijo, buena hija de Dios. De la reconciliación, de la adopción de Dios, de la santificación. Habló acerca también de las escrituras, de las características de los nuevos nacidos. Porque cualquier persona puede decir: yo he nacido de nuevo. Y Jesús decía: no es por lo que tú digas, sino por lo que se ve en ti, por tus frutos. Tienes que evaluarlo. Por ejemplo, en Mateo 7, ¿no? ¿En qué camino está andando? Si está avanzando. ¿Cuál es el fruto? Si es que no es un lobo disfrazado, si no es uno que dice: Señor, Señor, en tu nombre. Todas esas cositas son características que uno evidencia si uno realmente es algo o no. También Jesús habló acerca de los justos y los malvados, de la condenación, de la tribulación, del juicio venidero de Dios. De sí mismo habló acerca de su deidad, de su humanidad también, de su muerte expiatoria. Habló de la resurrección, que es una parte. Yo les estoy diciendo como temas y ustedes de repente lo están dejando pasar en su mente, pero cada punto es muy importante, es una doctrina y ustedes tienen que conocerla. La resurrección de Jesús. ¿Fue una simple resurrección como las otras? Fue una resurrección especial. Si fue especial
¿nosotros lo alcanzaremos también? ¿Cómo se dará? ¿Qué significa? Todas esas cosas son propios de este tema. Y estos se llaman doctrinas. Del retorno de Cristo, del Evangelio que estaba presentando Cristo. Habló acerca del Espíritu Santo, una novedad para ese tiempo. Habló acerca del bautismo del Espíritu Santo. Habló de la fe, tantas veces que habló acerca de la fe. De la iglesia como cuerpo. Del bautismo en agua. De la cena del Señor. De la ofrenda. Del reino de Dios. De la fidelidad de Dios. De la paternidad de Dios. De la paz de Dios, de la provisión de Dios, del amor de Dios. Habló acerca de la sanidad, de la oración, de la perseverancia, de la adoración a Dios, hasta del gobierno civil y muchos otros temas que vemos que Jesús conocía. Hablaba de eso, no lo hablaba a profundidad, pero mencionaba esos temas conociéndolos y con autoridad, porque él sabía profundamente esas verdades. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, conocer. Una alimentación balanceada, espiritual, claro, conocer todos estos temas. Por eso es que ahí está la importancia de nuestras reuniones, ya sean colectivas para estudiar la palabra de Dios, llamados los estudios bíblicos, como las reuniones familiares, donde se estudie con los hijos o con el esposo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber más. Y para apoyarnos unos a otros. Si no conoces un tema, ¿cómo es esto? Para ayudarnos. La cosa es alimentarnos balanceadamente, alimentarnos bien espiritualmente, como lo ha hecho Jesús. ¿Cómo sabía todos estos temas Jesús? Los ha tenido que estudiar. Ha tenido que invertir su tiempo, pero primero ha tenido que comerse el rollo para después hablar las palabras de ese rollo. Un tercer punto, encontramos dos fuentes de nutrición. Una que nos corresponde a nosotros, es trabajo nuestro. Es nuestro trabajo comer, leer, estudiar, es trabajo nuestro. Esa es la primera parte. Es estudiar y guardarla. Significa alimentarnos, conocerla y practicarla. Eso significa la palabra guardar. Guardarás mis estatutos, mis palabras, significa conócelo y aplícalo. Si no lo aplicas, no estás guardando. Entonces, el consejo que nos da Jesús en Juan 5:39 es escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y justamente ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Eso es lo que Jesús le dijo. Si ustedes conocieran las Escrituras, sabrían que yo soy el Cristo, porque ellas dan testimonio de mí. Y el consejo para todos es: escudriña las Escrituras, es trabajo nuestro. Dios no lo va a hacer por ti, es decir, el Espíritu Santo que está dentro de ti no es el que te va a llenar la cabeza de conocimiento bíblico, tú tienes que estudiarlo. El Espíritu Santo lo que hace es lo que tú tienes en la cabeza, lo saca para aplicarlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú tienes que conocerlo y Él te hace recordar para que tú lo apliques. Entonces, la primera fuente de nutrición de nuestra parte es alimentarnos de la palabra de Dios. Pero hay otra fuente que es la que le corresponde a Dios. Es la forma en la cual Dios nos nutre de una forma invisible que no nos damos cuenta. Y no es de conocimiento, es otro tipo de nutriente que nos da, a través del cual nosotros sentimos su apoyo, su presencia, sentimos su amparo, sus respuestas, su auxilio. Y como dice
en Colosenses 2:19, dice, tenemos que mantenernos firmes en la cabeza, que es Cristo. Nosotros somos considerados cuerpo y Cristo la cabeza. Y dice, tenemos que mantenernos unidos a la cabeza, porque ella es la que, en virtud de ella, de la cabeza, todo el cuerpo va nutriéndose y se va uniendo por sus coyunturas y ligamentos y va creciendo por el crecimiento que da Dios. Ese es otro tipo de nutriente que nosotros recibimos de parte de Dios, es ya parte de Dios. El estar conectados a Dios de una forma invisible, aunque no nos demos cuenta, nos va fortaleciendo también para unirnos, para hacernos crecer y también pues para gozar de los beneficios espirituales que Dios da. Pero en cuanto a conocimiento, es nuestro trabajo alimentarnos. Sí. 2:19. Ahora, un cuarto punto es, ¿qué problemas vienen si no nos alimentamos espiritualmente? Voy a señalar dos, son pequeñitos, muy rápidos. En primer lugar, tenemos una desnutrición por causa de no habernos alimentado de la palabra de Dios. Aquellos son difíciles de leer, difíciles de estudiar, con muchos pretextos, que no tengo tiempo, que si encontrara tiempo. No hay que encontrar el tiempo, hay que crearlo, hay que buscarlo, hay que hacerlo. El tiempo, otras cosas nos lo van a quitar. Así que si nosotros no sacrificamos algo, no vamos a tener un tiempo para estudiar. Entonces, el problema de la mala alimentación espiritual va a producir en nosotros una desnutrición de tal manera que cuando se requiera, hermano o hermana, cuando se requiera tu participación espiritual para solucionar algo, no vas a poder hacerlo. No vas a tener la fuerza, no vas a tener el poder espiritual porque estás desnutrido. Si tú no te alimentas espiritualmente, no vas a tener fuerza ni apoyo. El apoyo es importante. Desde un punto de fijo puedes empujar. Como decía este pensador, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Si el cristiano no tiene una base segura en que apoyarse, difícilmente avanza, difícilmente empuja las fuerzas del enemigo en este caso. Cuando se requiera tu participación, mi hermano, ¿podrá haber fuerza espiritual en ti para hacer algún cambio? Para orar por sanidad de alguien, para, por ejemplo, tengamos un problema de una liberación. ¿Tienes tú la fuerza espiritual para combatirlo, para hacerlo? Si estás mal alimentado, no vas a poder hacerlo o lo vas a hacer mal. Es una de las cosas, uno de los problemas que trae una mala alimentación espiritual, que nos descalifica para las acciones espirituales que necesitamos. Nos descalifica. Y en segundo lugar, nos hace perder el apetito. Una persona que está desnutrida ya no tiene ganas de comer. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro hermano Vicente? Mira, tan mal alimentado, no comía nada. Cuando lo llevamos a casa para que pueda comer ahí, 3 cucharaditas y no podía más. Su estómago estaba muy empequeñecido. Él solamente vivía de unas vitaminas y nada más. Él tenía el estómago tan pequeñito y no tenía hambre. Comía 1, 2, hasta 3 cucharaditas la primera vez y se llenó completamente. No podía más. Ya no puedo. No tenía hambre. Tenía que forzar a su cuerpo. Y el creyente que no se nutre ya no tiene ganas de leer, de estudiar. Es que eso ocurre también en nosotros. No tenemos esa práctica de alimentarnos, no tenemos ese deseo por comer.
porque ya nuestra desnutrición nos ha llevado a ese punto de la inapetencia. Ya no tenemos deseo de comer. Eso nos pasa. Así que tenemos que volver a comer, aunque sea una cucharadita, al siguiente día cucharadita y media, y así avanzar hasta comernos el plato que debe ser. Estos son los problemas que trae pues la no alimentarnos. Como una conclusión final a este punto, voy a citar lo que dice Primera de Pedro 2:2, que en buena cuenta es lo que Jesús dijo. Porque, ¿recuerdan? Jesús dijo, yo tengo muchas cosas para enseñar, pero ustedes ahora no son capaces de soportarlo. Así que yo me iré y enviaré a alguien que me va a sustituir para hablar lo que yo no he podido hablarles. ¿Y ese alguien quién ha sido? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo influyó en Pedro para que escriba esta verdad. Así que si volvemos al principio, es Jesús hablándonos ahí, en Pedro, como Jesús nos lo hubiera dicho. Y Él nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se encuentran dos cosas. Una orden en primer lugar. Desear es un término imperativo, es una orden. Desear es una orden de parte de nuestro Señor. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Tenemos que desear la leche espiritual, que es una figura de la palabra de Dios, pero la palabra no adulterada, que es directamente sacada de la palabra de Dios. Cuando tú ya la escuchas a través de los mensajes, siempre va a estar adulterada, porque va a estar con lo que el predicador ha querido decir, con su influencia. Pero la que está pura, sin adulterar, es la que está en la palabra de Dios. Ahí tienes que ir. No te contentes simplemente con escuchar mensajes. Anda a la palabra de Dios. Lee, indaga, estudia. Y aquí nos dice, por medio de una comparación. Primero es una orden, después hay una comparación. Como un niño pequeño, un niño recién nacido, llora por su leche, así también debe haber un clamor dentro de nosotros por querer estudiarla, por querer tomarla, por querer alimentarnos de ella. Así que esta orden está acompañada de una comparación que, si no está en nosotros, probablemente la desnutrición ya nos ha quitado esas ganas de comer y ya no tenemos ganas de la leche. Así que dice aquí, como un niño recién nacido, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella podamos crecer para salvación. Así que en esta mañana, en nuestro respirar a Jesús, en nuestro imitar a Jesús, hacer lo que Él hacía, está este deseo por las verdades bíblicas, de saber. Es lo que necesitamos, hermanos, para dar respuestas a cuantas personas nos vienen con preguntas, con inquietudes, ¿no? Yo no creo en Dios, porque si hubiera Dios, no hubiera niños abandonados. ¿Qué le respondes? Ah, sí, pues. Tú tienes que saber la palabra de Dios para decirle que eso no es así. Que la palabra de Dios no da la responsabilidad a los hombres, no es responsabilidad de Dios que un niño esté abandonado, sino de sus padres que lo han abandonado. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para dar respuesta a todos, a todos. Decía mi hijo, papá, ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Y por qué no nos chocamos con Él? Pues hay que darle una respuesta también, ¿no? Hay que saber de todo, mis hermanos. Hay que alimentarnos espiritualmente, balanceadamente, para que nosotros podamos ser siervos útiles de Dios. ¿Quieres ser un portador de las verdades de Dios? ¿Quieres que Dios te utilice para que tú transmitas la palabra de Dios? Aliméntate primero de ella. Vamos a cerrar nuestros ojos, a tener un tiempo de oración personal. Y como siempre, después de cada toma de decisión, después que nosotros acordamos algo con el Señor, ahí empieza algo bueno.
Ahí empiezan los cambios. Así que decide también esta mañana volver a desear la palabra de Dios, a desearla como un niño que llora por su leche. Padre, nos presentamos en esta mañana así con ese deseo, que vuelva a revivir ese deseo. Y te lo pedimos, Señor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo poniéndonos esa carga, ese deseo perdido, olvidado, disminuido, falta de apetencia por tu palabra, que el Espíritu Santo nos vuelva a ayudar a desear también una vez más tu palabra, alimentarnos de ella. El ejemplo precioso lo tenemos en Jesús, que estaba lleno del conocimiento tuyo y podía responder a cuanta pregunta le ponían por delante. Y tenía mucho que dar, mucho que compartir, mucho que enseñar al pueblo ignorante, porque él conocía. Igualmente, Padre, ayúdanos a nosotros a tener conocimiento para poder ayudar a otros. Y como se dijo en el principio, tenemos que ser bendecidos por ti para bendecir a los demás. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.